Felices vacaciones, descanso, donde estén ahí viendo esta transmisión. Tan bonito este tiempo de poder también descansar, de salir de la rutina, de repente de salir del país o de salir de la ciudad, ir a la playa o a un lugar frío, o ir a visitar a la familia que vive lejos, o simplemente compartir un almuerzo en la casa en un momento de descanso. Tan lindo que es disfrutar. Me alegra mucho si estás en medio de la piscina, del jacuzzi o donde estés ahí viendo la transmisión. O tal vez, bueno, se perdona, ¿verdad? Después de la fiesta y de todo el parrandón con la familia, pues ver en la noche. No sé cuándo estés viendo esto, pero qué rico es tener un tiempo de Semana Santa. Pero ¿qué significa la Semana Santa? Porque estamos nosotros en este periodo de descanso y qué recordamos y conmemoramos. Y es importante hoy, domingo, hablar de la resurrección de Jesús. Es un baluarte, es la esencia del Evangelio y es entender la vida, la muerte, pero la resurrección de Jesús. Hace algunos domingos hablamos de la cruz, ¿verdad? Y la cruz simboliza realmente pues, el Evangelio, la muerte, lo que Jesús, la redención de Jesús. Pero lo que realmente tenemos que celebrar no es que Jesús murió, sino que al tercer día resucitó. Resucitó y fue el primero en resucitar. Fue la primicia de lo que realmente Él vino a formar en el mundo. Y es entender qué significa para nosotros la resurrección. Y quiero hacerte esta pregunta, quiero iniciar con esto. Para ti, como cristiano, como hijo de Dios, ¿qué significa la resurrección? O tal vez, bueno, no te identificas como un hijo de Dios, pero en esta Semana Mayor, ¿por qué estamos celebrando que un día Jesús resucitó? ¿Qué significa esto? Y hoy vamos a tener un tiempo para hablar sobre esto, y es importante recordar tal vez los aspectos básicos de la fe cristiana, pero que muchas veces olvidamos o que no hemos entendido por qué no lo aplicamos en nuestra vida. Antes de empezar con esto, no sé, ahorita en el mundo, ahorita en las guerras están, o ahorita con la pandemia, que pues, yo declaro que ya estamos saliendo, está siempre el pensamiento conspirativo. ¿Verdad? No, seguramente un gobierno quiso hacer esto de manera intencionada, soltó el virus. Yo me recuerdo una de las películas que a mí siempre me han gustado porque es un poco como rara, se llama 12 monos, y era algo de alguien que tira un virus y que todo el mundo cambia porque en un aeropuerto lo tira, ¿verdad? Y uno piensa, creo que el COVID fue así, ¿verdad? Fue intencionado sobre esto. Otro ejemplo que quiero compartirte de conspiración. Me recuerdo en mi carrera universitaria, cuando estudié comunicación, básicamente estaba estudiando la famosa, el periodismo de investigación, que era sobre la famosa historia de Nixon, el presidente Nixon en Estados Unidos, y cómo alguien dentro del gobierno que se llamaba, bueno, le decían garganta profunda, era así como no detective, sino como alguien que estaba dentro del gobierno, que soltaba información a los medios, a la policía, de lo que estaba pasando internamente. Al final el periodismo de investigación se basa en que cómo los periodistas lograron, a través de investigar cosas y sacar y exponerlo a la luz, que un presidente fuera quitado, removido, o que un gobierno cayera, ¿verdad? O no digamos ahorita en la guerra de Ucrania, de Rusia y todo lo que estaba pasando en este contexto, siempre pensamos que hay alguien que está detrás de ello. Siempre hay algo que estamos pensando. ¿Qué pasaría si yo te dijera de que la resurrección de Jesús también quisieron hacer una conspiración? Porque no convenía en que alguien creyera, ¿verdad? O que esto fuera una realidad. Y en la Biblia nos narra sobre esto, y quiero leerte unos versículos. Vamos a leer bastantes versículos hoy, pero quiero ponerte la importancia de por qué estaban detrás de la resurrección de Jesús. ¿Por qué querían difamar la resurrección de Jesús? Y mira lo que pasó aquí, Mateo 28, 11 al 15. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, le dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y le encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos
que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Algo importante de esta conspiración, vieron, Jesús resucitó y cuando se enteraron de esto, los guardias fueron a contar a los fariseos y dijeron, no, en ese momento, ¿qué dinero? Guardias, ustedes digan de que se robaron el cuerpo de Jesús. Y de hecho dice la Biblia que hasta este momento, cuando fue escrito el Evangelio en Mateo, pues se creía de eso. O sea, empezó una lucha de que esto fue mentira. Y a la fecha, ese es precisamente el tema donde mucha gente, que no es cristiana obviamente, reclama. Nadie reclama que Jesús existió. El Jesús histórico muchos lo reconocen porque fuentes no bíblicas lo demuestran. Y no digamos la Biblia, y no digamos el movimiento que no ha parado, como los fariseos dijeron, ¿verdad? Si esto es de Dios, nadie lo va a parar, y no ha parado. Pero querían parar la resurrección. Todos quieren dudar de la resurrección de Jesús, que Jesús realmente no resucitó. ¿Por qué? Porque precisamente ahí era donde la gente iba a entender el poder de Dios y el plan de Dios. Todo esto de la cruz terminaba en que Jesús iba a resucitar y vencer a la muerte con ello, y dando la oportunidad de nosotros vencer la muerte interna y más adelante vencer la muerte totalmente en nuestras vidas. Pero tú dices, bueno, es que eran los fariseos y los que no creían en la resurrección. Pero a veces a nosotros como cristianos nos cuesta entender este concepto. Y dices, no, pero yo sí creo en la resurrección, pero ¿qué significa eso para tu vida? Realmente lo que más te puede preocupar en la vida es la muerte. Y la resurrección es que Jesús venció la muerte. La pregunta es, ¿en qué temes o qué te preocupa? Y sabías de que no solamente nosotros a veces nos cuesta creer, sino también los apóstoles no creían. Hay un pasaje en la Biblia en Mateo, capítulo 16, no vamos a leer todos los versículos, pero Jesús empieza a aparecer a las personas y empezaron Jesús en la resurrección, cuando Jesús resucita, empezaron a aparecerse a las personas, a sus seguidores. Pero aún sus propios apóstoles, cuando empezaron a escuchar de la resurrección de Jesús, no creían. Déjame leerte los versículos. Marcos 16:9 dice, cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se le apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no le creyeron. Quiero parar aquí, imagínate esto. Los discípulos estaban en un momento de dolor, de tristeza, de repente dicen, miren, Jesús resucitó. Jesús, ustedes lo leen en la Biblia, les estuvo diciendo, voy a morir, al tercer día voy a resucitar, pero los discípulos no creyeron en esto, les costaba creer en la resurrección de Jesús, les costaba creer. Y eso que, si estaban haciendo conspiración para que nadie creyera, empecemos con los discípulos que tampoco querían creer, ¿verdad? Jesús se aparece a las mujeres y Dios responde hacia ellas, se les aparece, pero ¿y por qué a ellas? Yo creería que tal vez Dios quería poner esa prueba, quería ver cómo los discípulos realmente iban a creer, a pesar de que no lo estaban viendo, iban a creer en la resurrección, pero dice que no le creyeron. Sigo leyendo. Después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Por último se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación de no creerles lo que había visto resucitado. O sea, Jesús les dice, se les aparece. Los otros dos en otro pasaje habla de Emaús, profundiza sobre esto, el camino de Emaús. Verá que eran 2 personas, 2 discípulos, no de los 12 apóstoles, sino de los varios discípulos que Jesús tenía. Y Jesús se les aparece en el camino y no le creían y estaban ahí. Era un momento de locura, porque la resurrección de Cristo era el mensaje central del plan de Dios, que estoy seguro que ni el enemigo sabía ese plan. No sabía de que era necesario que muriera y que ahí no se iba a acabar, porque la resurrección iba a darte una nueva esperanza. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros ahora? Los apóstoles estaban llorando y lamentándose. Y Jesús se aparece, bueno, no se aparece, primero se apareció con alguien, que era María Magdalena, y con otras mujeres, y le dice, Jesús resucitó, hay una esperanza. Y no creyeron. ¿Sabes que en la fecha actual eso está pasando en el mundo? De verdad, aunque estemos celebrando la resurrección de Cristo, estamos más preocupados por el traje de baño, por la playa, por en un mes ir al gimnasio y adelgazar para que estuviéramos bien en estos 3 momentos, donde igual vamos a comer un montón.
Estamos más preocupados por el dinero, o por el descansar, que realmente conmemorar y recordar que Jesús resucitó. ¿Y qué significa esto? ¿Sabes qué significa? Que la muerte, la desesperanza, el llanto, la tristeza desaparece porque Jesús está con nosotros. Ese lamento que los discípulos tenían, ese lamento que los apóstoles estaban llorando, y Jesús lo transformó con el simple hecho de que supieran que estuviera ahí con ellos. Pero, dice la Biblia, no creyeron. Los mismos apóstoles y discípulos no creyeron en la resurrección. Decidieron en su mente tener un bloqueo y decir, no, esto no está bien, ¿verdad? Como no fue conmigo. Y Jesús después les aparece a otros, ¿verdad? ¿Y por qué a otros? ¿Y por qué no a los apóstoles? Para mí, porque creo que los apóstoles deberían ser los primeros en creer y no las demás personas que tienen la experiencia con Dios. Tú y yo, que tenemos mucho camino en el cristianismo, si no es que toda la vida, a veces nos cuesta creer en esa esperanza de que Jesús resucitó y que Él venció a la muerte. Y a veces nos seguimos afligiendo porque hay un familiar enfermo, nos seguimos afligiendo por un problema económico, nos seguimos afligiendo por el futuro de la vejez, nos seguimos afligiendo, llorando y lamentándonos. Cuando Jesús está de repente caminando con nosotros y dice, hey, ¿qué les pasa? De hecho, quiero leerte un pasaje, voy a ir a Lucas porque me gusta. En Marcos, pues básicamente habla un poco del pasaje de Maús, ¿verdad? De lo que habla. Pero en Lucas va el relato, pero quiero ir al versículo 25, Lucas 24, 25. Mira cómo les dice, porque los discípulos están diciendo, no, es que mira todo lo que pasó y estas mujeres vieron y no creímos y no sé qué. Y miren lo que dice Jesús, qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Era Jesús quien estaba hablando de él mismo, y Jesús se les aparecía, y hasta mismo, llegaron las mujeres, llegaron otras personas y no creían de la resurrección, ¿verdad? Y Jesús mismo se les aparece y a veces no creemos, y muchas veces nos pasa esto. Seguimos pensando en el problema de la muerte, y la muerte no solo me refiero a lo físico, que por supuesto en los últimos años hemos pensado mucho en la muerte, nos ha paralizado el mundo el pensar de que tú te vas a morir antes de tiempo. ¿Y sabes qué? Nadie se muere antes de tiempo. Esa es mi fe, esa es la fe que yo creo, y Jesús venció a la muerte. Y aún te mueras, para los cristianos, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, no importa cuál es el problema con la muerte, Jesús venció a la muerte. Y lo interesante es que el Espíritu Santo estaba después con ellos, con los apóstoles, estos que estaban lloriqueando y que estaban diciendo, les tiene que decir torpes, ¿verdad? O como decía, qué falta de fe la que ustedes tienen. Y después ellos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a creer. De hecho, mira qué interesante, voy a leer el versículo 28 de Lucas 24, que dice, al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Fue cuando Jesús parte el pan y se los da, donde seguramente recuerdan los momentos donde Jesús comparte el pan y se los da. Y estuvieron con Jesús todo el tiempo. Y de hecho Jesús dice, hizo como que se iba, ¿verdad? Ay, ya es tarde. Y no, por favor, porque en el fondo ellos anhelaban estar con Jesús. Anhelaban en esa tristeza, en esa inmensa tristeza por el dolor a la muerte de Jesús, donde anhelaban que Jesús se les apareciera. De hecho, Emaús simbólicamente era un camino donde la gente iba, era como Las Vegas o como los bingos o las loterías, donde querían irse a esparcir su mente porque estaban tan tristes, ¿verdad? Y fueron varios kilómetros caminando, pero cuando Jesús se les aparece, automáticamente se regresan y empiezan a compartir. ¿Por qué? Porque creyeron y entendieron la resurrección de Jesús. Creyeron y entendieron lo que Jesús debía de padecer. Y eso te tiene que cambiar tu estado de ánimo. Hoy quiero decirte que no importa qué problemas puedas tener, o alguien de tu familia, o alguien que esté cercano a ti, si tienen problemas, lo que necesitan es un encuentro
con Jesús y entender la resurrección de Jesús. Que el problema más grande de la vida, que es la muerte, ¿verdad? En ese problema tan grande de la vida que es morirte, ya fue vencido porque Jesús resucitó y venció a la muerte. Muchos millonarios, muchos filántropos o mucha gente por ejemplo, uno de los famosos, Steve Jobs, el fundador de Apple, de Macintosh y toda esta tecnología que vino a revolucionar el mundo, él muere por un cáncer y en los últimos momentos él sí empieza a tener un tiempo de decir, bueno, tanto dinero que tengo, no me puedo comprar un hígado, no puedo comprarme una salud, no puedo comprar nada, no puedo cambiar esto, ¿verdad? Y empiezo a valorar los temas más importantes de la vida. Escuchaba de un pastor que daba una prédica y decía, yo estaba en la leche de muerte de varias gente y nadie me ha dicho en el lecho de muerte, ojalá hubiera trabajado más, ojalá hubiera tenido más dinero, más oportunidad. Lo que siempre dicen es, ojalá hubiera tenido más tiempo con mi familia, hubiera podido compartir más tiempo con los míos y no dedicarme tanto a trabajar y a hacer todo esto que al final nada me llevo. ¿Qué quiere decir esto? Estamos tan afanados por la vida, por muchas cosas, que no estamos dándonos cuenta de lo que pasaba. Y en el versículo de Lucas 32, cuando ellos se dieron cuenta, Jesús desaparece y los deja. ¿Sabes por qué desaparece Jesús? Al menos eso es lo que yo siempre he interpretado de este pasaje. ¿Por qué Jesús desaparece con los discípulos en Emaús? Porque dijo, yo ya no tengo que estar con ustedes, lo que les tengo que dejar es la fe puesta en su mente. Ya vi que la tienen, ahora me voy a otro lado. Y empezó a activar fe, y empezó a activar fe a los primeros, los empodera con el Espíritu Santo, y ahora nosotros estamos, a la fecha, en el 2022, impartiendo esa fe que fue impuesta en Jesús a través de la gloria, ¿verdad? Porque Jesús habló de su gloria. Dios fue glorificado en la cruz a través de la resurrección, no en la cruz fue humillado, pero en la resurrección fue glorificado, y Dios allí nos lleva a todos esa gloria que no la comparte con nadie, sino que nos da de su gloria para que su gloria la transmitamos al mundo y que el mundo sepa que hay esperanza, que hay solución, y que así como los discípulos dejaron de llorar y estos de Emaús dejaron de creer y María Magdalena dejó de lamentarse, con la resurrección de Jesús todo cambia, y a pesar de los problemas ellos fueron empoderados. Mira lo que dice en el versículo 32 de Lucas 24. Se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11, a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón, o sea, a Pedro, y ya se le había aparecido a Pedro también. Y se recuerdan que, de hecho, puede ser Juan 21, cuando él estaba otra vez pescando y se vuelve a aparecer. O sea, Jesús empezó a aparecer con los suyos para decirles, hey, hay esperanza. Y Dios nos está llamando, iglesia, a que seamos los portadores de esa esperanza. Quiero finalizar con esto. La resurrección tiene el poder de transformar cuando se cree y se comparte. La resurrección de Jesús puede quedar en un buen día de feriado para ir a la playa. O puede ser el baluarte de los cristianos, el fundamento del evangelio, la principal creencia de la esperanza salvífica de Cristo, de que Él resucitó, y eso nos tiene que transformar la mente. Y aunque muchos, principalmente el enemigo, quería callar desde el principio, pagándole a los soldados para que mintieran sobre la resurrección, por más que hicieron el intento, no pudieron hacerlo, y todos sabemos de que Jesús resucitó. Y eso debe de hacer cambiar en nosotros la esperanza del futuro. El movimiento del presente nos debe de hacer como iglesia ir a buscar a aquellas personas que están esperanzadas en las cosas materiales y no tener la esperanza en Jesucristo, en la gloria que ya tuvo en la muerte, y decir, bueno, yo estoy esperando cuando Jesús me llame, pero mientras tanto voy a dar todo, principalmente para amar al prójimo y que ellos también conozcan de Jesús. Las enfermedades, la pobreza, o los problemas familiares, o todo lo que tal vez de repente te está afectando, ya no es nada comparado con que Jesús vino y cambió tu vida y resucitó de la muerte. El problema más grande del mundo fue resuelto en la tumba, cuando Él sale y resucita. Jesús sigue mostrando a sus discípulos para que lo compartan. No creas de que eso solo pasó con sus discípulos. Ahora, a través de su Espíritu Santo, Él nos está llevando hacia este momento de poder compartir el Evangelio de Dios. Y
quiero terminar con este versículo, 1 Corintios. Pablo escribiendo a los Corintios dice: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos y a la vez la mayoría de los cuales viven todavía, aunque alguno ha muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles y por último, como a uno nacido de fuera de tiempo, se me apareció también a mí. El apóstol Pablo no fue de los 12. El apóstol Pablo no fue de los principales, de los que aparecían en los evangelios. No, el apóstol Pablo aparece después. De hecho, alguien que perseguía a la iglesia. Pero dice, se me apareció a mí. Y ese encuentro de esa resurrección, soy testigo, por eso es apóstol, porque él fue testigo. Jesús se le aparece y dice, yo resucité, ¿verdad? Y toda esta gente, más de 500 personas, relata la Biblia, más de muchas personas y los apóstoles y todo, Jesús se aparece para empezar a empoderar y decir, hay esperanza, el mundo puede cambiar, tu mente puede ser renovada si crees en lo que pasó en la resurrección. Iglesia, estamos llamados nosotros a compartir la resurrección de Cristo, que en este tiempo donde estamos hablando de un tiempo de vacaciones, no son vacaciones, es un tiempo donde de verdad pudiéramos nosotros tener la cena del Señor en casa, donde pudiéramos nosotros también tener un tiempo de compartir el evangelio, aprovechar de porque por todos lados están tantos eventos sociales, religiosos alrededor nuestro y decir, déjenme compartir lo que realmente estamos creyendo y celebrando en todo el mundo. La importancia de la resurrección de Cristo. La importancia del evangelio es creerlo y compartirlo para que nuestra familia crezca. Y quiero concluir diciéndote estas palabras. Jesús resucitó y venció a la muerte, pero no solamente lo hizo en el pasado, en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Jesús lo hizo en el momento en que se apareció en tu vida, como se le apareció a tanta gente, aun que no querían creerlo, aun que estaban en campañas como en la actualidad donde quieren negar la resurrección o la deidad de Jesús. Jesús no le importó, se aparece y cuando se aparece la vida cambia. Tú eres el portador de Jesús. Tú y yo somos los portadores de ese evangelio, de esa resurrección. Mucha gente está lamentándose y orándose como los apóstoles. Mucha gente está confundida como los de Camino de Emaús. Mucha gente está caminando por la vida buscando entretenimiento para sacar ese dolor en el corazón que ni saben qué es. Pero Jesús se aparece en el momento oportuno a través de ti o a través de mí, a través de su iglesia, para mostrar el poder del Espíritu Santo y mostrarles ese poder ante la muerte. No hay nada que te preocupe que Jesús no haya vencido. Déjame orar por ti. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos compartir tu evangelio. Y gracias, Señor, porque tú resucitaste al tercer día después de haber sido muerto en la cruz. En ese juicio, en esa redención, donde tú pagaste por mis pecados. Yo quiero agradecerte porque tú resucitaste y venciste a la muerte. Y no solamente lo hiciste, sino te apareces conmigo en todo el tiempo para encontrarme yo en esa relación contigo directa a través de tu Espíritu. Y también para lanzarme el reto de poder ir y compartir de ese evangelio. El evangelio es sencillo. El evangelio simplemente es entender que Jesucristo murió y resucitó por nuestros pecados. Entonces, gracias, Señor, porque tú nos das esa esperanza y danos el hambre y el entendimiento y la oportunidad en este tiempo de poder compartir de ese amor sobrenatural que viene de tu corazón. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, celebremos que Jesús resucitó.